Me llamo Carmen. Para quienes no me conozcan, yo era, y sigo siendo, en esencia, una paramédica de rescate, de esas que ven la guardia convertirse en noche tras noche, que saben la diferencia entre el ruido de un motor ahogándose y un latido fallando. Antes, no olvides dejar tu me gusta y cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Esto sucedió a finales de 2018. La vida, en ese entonces, era una especie de rutina ruidosa y predecible. Vivía en un apartamento pequeño cerca del Cintos cuartel, a base de café frío y adrenalina caliente. Y mi mayor desafío no era reanimar a alguien, sino convencer a C, nuestro conductor, de no comerse el último pan de queso de la bandeja. Era una vida simple, pero real, donde el peso de la responsabilidad era proporcional al peso de mi chaleco de trabajo, y me sentía bien en medio de ese caos controlado. Tenía 15 años de servicio, lo que, en términos de rescate, significa que ya había visto el infierno de cerca más veces de las que la mayoría de la gente había visto el mar. Toda esta experiencia me dio una especie de sexto sentido, un olor que solo exhala la inminencia de la muerte. Y fue exactamente ese olor el que me despertó aquel día. Era un martes gris, un día que comenzó con una llovizna ligera que parecía llorar por lo que estaba por venir. Yo estaba en la base, llenando aburridos informes de suministros, cuando la radio explotó con la llamada «Accidente de grandes proporciones en la carretera interestatal, un vuelco feo con múltiples víctimas». En ese momento, la ficha que sostenía con los pedidos de guantes y gasas pareció derretirse en mi mano. La voz en la radio estaba demasiado tensa, demasiado apresurada, sin ese tono monótono de rutina. Miré a C, que ya tenía el chaleco a medio camino del cuerpo, y en sus ojos vi lo mismo que en los míos. La certeza fría de que esta sería una carrera para la que necesitaríamos más que nuestro kit estándar. La adrenalina ya estaba bombeando, pero mezclada con una sensación extraña de que algo iba a salir muy mal. La sirena rasgaba la mañana como un grito metálico desesperado. Llegamos al lugar y el escenario era de guerra, pero con colores más vivos y un silencio perturbador detrás de los gemidos y el ruido de los coches abollados. El olor a metal quemado, aceite y sangre fresca formaba un cóctel olfativo que nunca más se me fue de la cabeza. El foco era un sedán negro completamente aplastado, de donde pudimos sacar a un joven, Lucas, de unos 20 y tantos años, pálido como el mármol, pero consciente. La escena alrededor era caótica, pero mi mundo se redujo a Lucas. Vi la forma en que respiraba, corta, superficial, una lucha contra algo que su cuerpo no estaba logrando nombrar. El problema no era visible desde afuera. Las heridas más obvias eran feas, claro, pero no eran lo que lo estaba matando. Lo que me estaba molestando de verdad era la postura del doctor Darío, el médico jefe de turno que había llegado segundos antes que nosotros. Era un tipo joven, de no más de 30 años, con la piel suave de quien nunca perdió una noche de sueño de verdad, y usaba gafas de montura fina que parecían cargar la arrogancia de 10 doctorados. Darío era el tipo de sujeto que creía ciegamente en hojas de cálculo y algoritmos. Para él, la medicina era una ciencia exacta, fría, sin espacio para la intuición de gente vieja como yo. Estaba inclinado sobre la pantalla de un monitor portátil carísimo, ignorando el gemido ahogado de Lucas. Cuando me acerqué para empezar el protocolo de contención de trauma, levantó la mano en una pose de «pare la música, estoy analizando datos». Su voz, cuando finalmente habló, era calibrada e irritantemente tranquila. «Paramédica Carmen, deténgase. El monitoreo aún no ha indicado una prioridad que justifique una intervención invasiva. Siga el protocolo ciego. Paso 2. Aquel protocolo ciego era la nueva obsesión de la junta directiva. Una serie de pasos rígidos que determinaban que la intervención solo podía escalarse si los monitores confirmaban la gravedad, ignorando la experiencia clínica pura. Darío era el chico de oro de este sistema, y estaba allí, parado, esperando que un gráfico le diera permiso para actuar.
mientras el tiempo se escurría. Miré el monitor que tanto idolatraba. La presión arterial de Lucas estaba cayendo, sí, pero de una forma lenta y engañosa, fluctuando en ese límite que el sistema consideraba estable, pero monitorear. Pero Lucas no estaba estable. Había un tono grisáceo en su piel, una tonalidad que yo conocía bien, que no era solo palidez de shock, sino el color de la vida que se desvanece silenciosamente. Lo toqué en el brazo, y la piel estaba fría, casi húmeda, con un sudor fino que parecía prometer el final. Lo que realmente me dio ese escalofrío gélido en la columna fue la mirada de Lucas. No era pánico, era algo mucho peor. Era una resignación espeluznante, una mirada que parecía estar viendo algo que yo no veía, pero que estaba allí, flotando, sobre nosotros. Intentó decir algo, y lo único que salió fue un susurro ronco, casi inaudible, que me hizo inclinar la cabeza. La frialdad está subiendo. La frialdad, para un paciente en trauma, puede ser literal, pero la forma en que lo dijo, fijando los ojos en Darío y luego en mí, parecía referirse a la frialdad de esa situación, de esa máquina estúpida que estaba juzgando el valor de su vida. Fue un detalle bizarro, una frase fuera de lo común que me hizo sentir que el horror no era solo médico, sino humano. Yo sabía, en la médula de mis huesos, que si esperaba un minuto más por el OK del monitor, lo estaríamos perdiendo. Tenía que desobedecer. Me alejé del monitor, ignorando a Darío que aún murmuraba sobre la curva del gráfico de saturación. Mi foco estaba en el abdomen de Lucas. No había hinchazón evidente, ni esa señal clásica de rigidez de tabla que esperábamos en casos obvios. Pero cuando pasé la mano, sentí una ligera diferencia en la densidad, un calor que parecía extrañamente contenido, como si algo estuviera hirviendo a puertas cerradas. Era una percepción sutil que 15 años de manos en cuerpos heridos me habían enseñado a reconocer, algo que ningún sensor de 50.000 podría captar. Decidí que el protocolo ciego se iría al infierno. Yo estaba allí para salvar vidas, no para validar la vanidad de un niño prodigio y su juguete high-tech. Necesitaba ir directo a la fuente, y la fuente estaba escondida. Tomé el Fast Scan, un ultrasonido portátil, y lo usé rápidamente, pero no en el protocolo estándar que él esperaba. Forcé el sensor un poco más, y fue ahí donde el terror se materializó en la pantalla minúscula. No era una pequeña fuga, era una piscina oscura y silenciosa. El abdomen de Lucas estaba empapado en sangre, una hemorragia interna masiva, retroperitoneal, que no estaba causando una caída abrupta de la presión, porque sus vasos sanguíneos, jóvenes y fuertes, aún estaban luchando desesperadamente por compensar, arrojando la sangre hacia afuera, pero manteniendo la presión por un hilo. Fue uno de esos momentos en que el aire se congela, y lo único que se escucha es el ruido de la propia respiración. Miré a Darío, y su expresión cambió de arrogancia a un pánico silencioso. «Doctor, olvide la telemetría. Se está desangrando por dentro. Estoy entrando». Darío saltó como si yo hubiera activado una alarma de incendio en el quirófano. «Carmen, está violando el protocolo ciego. No tenemos autorización del monitor para acceso invasivo a ese nivel. Su Fast Scan podría estar dando un falso positivo. No lo autorizo. Deténgase inmediatamente». Su voz era histérica, pero aún tenía ese tono autoritario de quien nunca ha oído un no. Apenas le presté atención. Para mí, su voz era solo un ruido de fondo, como el zumbido irritante de un transformador viejo. Lo que importaba era Lucas, que ahora tenía los párpados temblorosos, su vida reducida a un hilo tan fino como un catéter. Yo ya había tomado mi decisión en el momento en que sentí la frialdad subiendo. Mis manos actuaron solas, con la precisión mecánica que solo la repetición de años trae. Preparé el acceso, limpié el área con un movimiento rápido, e ignorando a Darío que ahora intentaba agarrarme del hombro, hice la punción. La aguja entró con la familiaridad de quien enciende un fósforo en la oscuridad. El silencio que siguió no era de paz.
Era el silencio pesado de la tensión que precede a un desastre. Cuando logré el acceso y empecé la reanimación volémica intensiva, Lucas soltó un aire, un suspiro profundo que parecía arrancar el aire de sus propios pulmones. Estaba volviendo, o al menos, la vida estaba volviendo a luchar dentro de él. Darío retrocedió, pálido, la boca abierta, como si acabara de ver un fantasma. Y, en cierto modo, vio el fantasma de su protocolo perfecto desintegrarse. Después de que estabilizamos a Lucas lo suficiente para meterlo en la ambulancia, Conce mirándome con esa cara de «¿Te metiste en problemas otra vez, Carmen?» Darío no me dirigió la palabra. Solo apretó los labios, se arregló las gafas y se quedó parado, pareciendo más un robot defectuoso que un médico. De camino al hospital, la sensación que me dominaba no era de alivio total, sino esa extraña mezcla de satisfacción profesional y el frío presentimiento de que la factura llegaría. Yo sabía que había hecho lo correcto, pero la nueva orden de nuestro sistema valoraba más la sumisión a los datos que la vida que latía bajo mis manos. Lucas, acostado en la camilla, todavía estaba luchando, y lo observé. Sus labios, antes grisáceos, adquirían un ligero tono rosado, una señal de que la sangre estaba corriendo y llevando vida. Y eso, para mí, era la única métrica que importaba. Llegamos al hospital, y Lucas fue directo a cirugía. El cirujano me lanzó una mirada de gratitud silenciosa, esa mirada de quien entiende que la diferencia entre la vida y la muerte, a veces, está en una fracción de segundo y en una dosis brutal de intuición. Pero, mientras llenaba el informe de incidentes, Darío se acercó. No gritó, no hizo un drama. Usó el tono más frío y quirúrgico que jamás escuché, y por eso era aterrador. Dijo, pausadamente, con la mano apoyada en la pantalla de su tablet: «Paramédica Carmen, el sistema ha registrado su desobediencia directa al protocolo. Sus años de servicio no justifican el quebrantamiento de la cadena de mando. Será suspendida preventivamente hasta que una auditoría interna evalúe su conducta. Su sexto sentido casi nos cuesta a mí y al hospital la credibilidad en nuestro nuevo sistema». Era su ego hablando. Ese ego frágil que no podía aceptar que el factor humano había salvado el día donde el algoritmo falló. El aire del hospital, que debería ser de victoria, se volvió pesado y metálico, con sabor a injusticia. La suspensión fue como ser golpeada por un cubo de agua helada en medio del desierto. Fui forzada a entregar mi placa, mi radio, e incluso mi viejo walkie-talkie, que solo captaba la radio AM en el canal correcto. Ese día, la sensación era de que estaba siendo expulsada de una familia, no de un trabajo. La frialdad de Darío y del sistema era casi física. Era como si la institución estuviera usando el protocolo como una coraza impenetrable para protegerse de la responsabilidad de equivocarse. Él no estaba preocupado por Lucas, sino por la mancha en su informe de implementación de la tecnología de punta. En casa, el silencio era abrumador, sin la sirena, sin la radio crepitando, sin C refunfuñando. Miraba mis manos y parecían vacías, inútiles sin la familiaridad de los equipos de rescate. Lo que me corroía, además de la injusticia, era la naturaleza bizarra de la investigación que siguió. No estaban interesados en saber por qué desobedecí. La hemorragia interna masiva ya era prueba suficiente de que el monitor falló. Estaban obsesionados en descubrir cómo lo supe, como si hubiera usado un poder paranormal en lugar de experiencia. Paramédica. Por favor, describa el olor de la muerte inminente que la motivó a actuar. Describa la frialdad que mencionó el paciente. Querían cuantificar mi intuición, transformar un instinto de supervivencia de años en un dato medible. Las preguntas eran absurdas, desviando el foco del error del protocolo para ponerlo en mi ego y en mi ceguera en relación a la tecnología. Me sentía como la única persona cuerda en un sanatorio, siendo juzgada por no ver al emperador que estaba desnudo, pero vestido de software. Los días de suspensión se arrastraban como lija en la piel, y lo peor era la sensación de que estaba siendo observada, no por personas, sino por el propio sistema.
Caminaba por la calle y parecía que cada cámara de seguridad era un ojo frío e implacable del doctor Darío. Mi celular, que antes solo vibraba con llamadas urgentes de rescate, ahora permanecía silencioso, pero lo cogía cada 5 minutos, esperando una notificación de auditoría concluida o, peor, una citación. Mi apartamento, que era mi refugio, se convirtió en una prisión silenciosa, y lo único que me conectaba al mundo real era la radio de la policía, que dejaba encendida al volumen más bajo, solo para escuchar la estática reconfortante de la vida en movimiento que había sido forzada a abandonar. La paranoia era palpable, haciéndome cuestionar si me estaba volviendo loca o si realmente estaban tratando de doblegarme. En esa época, empecé a tener unos sueños extraños, recurrentes. Estaba en la carretera, en la escena del accidente, pero en lugar de oír las sirenas, había un sonido de tic-tac amortiguado, como un reloj gigante contando hacia atrás. En el sueño, miraba a Lucas, y ya no estaba pálido. Estaba cubierto por una niebla grisácea, y lo único que brillaba en él eran sus ojos, que parecían suplicarme. Y él repetía, no con la voz ronca, sino con un susurro amplificado que entraba directo en mi cabeza. La frialdad está subiendo, Carmen, y ellos no pueden ver. Me despertaba con un sudor frío, el tic-tac aún resonando, y la certeza perturbadora de que ese día en la carretera había abierto una grieta, y que la historia no había terminado en el momento en que la vida de Lucas fue salvada. Había sido el comienzo de algo. Necesitaba una prueba física, algo que no fuera mi sentimiento o la frase bizarra de Lucas, algo que se enfrentara directamente a Darío y su protocolo ciego. Empecé a revisar mentalmente cada detalle de aquel día, como si fuera un puzzle manchado de aceite. Recordé el sonido del metal retorcido, el olor a asfalto mojado, la forma en que la luz del sol golpeaba de una manera extraña, casi verde, en el salpicadero del coche de Lucas. Y, más importante, recordé algo que el conductor, me dijo distraídamente mientras llenábamos el tanque de la ambulancia. Juró haber visto un reflejo inusual, una luz parpadeando debajo del coche aplastado, justo en el momento en que Darío estaba más enfocado en el monitor. Siendo lo descartó al en instante, diciendo que debía ser solo un trozo de vidrio, pero en mi cabeza, aquello encendió una bombilla. Decidí que necesitaba volver al lugar del accidente. Era una decisión estúpida y posiblemente ilegal, pero estaba actuando por un impulso que venía de dentro, un instinto de caza que solo se calmaba cuando el peligro era neutralizado. Me puse una chaqueta vieja, cogí las llaves de mi coche, que era mucho más lento que la ambulancia, pero servía, y fui a la carretera interestatal, al mismo tramo. Llegué allí, ya estaba oscuro. El lugar estaba extrañamente tranquilo. La hierba parecía haber vuelto a crecer sobre las manchas de aceite, pero el aire todavía tenía ese peso de tragedia. Empecé a olfatear la escena como un perro de búsqueda, rastreando la cuneta y los arbustos de donde los escombros más pesados habían sido retirados. Y fue en ese momento, justo donde dijo haber visto el reflejo, que encontré la cosa más extraña de toda mi carrera. La cosa que encontré no era vidrio roto, ni un trozo de parachoques. Era un pequeño dispositivo, del tamaño de un control remoto antiguo, pero más pesado e increíblemente frío al tacto, a pesar de haber estado tirado allí durante días. Estaba abollado en una de las esquinas, pero aún emitía una luz LED roja intermitente, débil, casi imperceptible. Esa luz no parpadeaba, pulsaba, de forma lenta, rítmica, y el sonido de tic-tac que oía en mis pesadillas parecía venir, de forma muy amortiguada, de allí. Cogí el dispositivo, envolviéndolo en la manga de mi chaqueta, y el escalofrío que sentí subió de mis dedos a la nuca. Aquello no era un trozo aleatorio del coche de Lucas. Aquello parecía pertenecer a un equipo de monitoreo, algo que no debería estar allí, en medio de la maleza, apagado y pulsando. Yo no era especialista en electrónica, pero mi experiencia en kits de trauma me dio una noción. Esa cajita tenía un diseño particular,
una carcasa de polímero con encajes que eran idénticos a los de nuestros monitores. Portátiles de alta sensibilidad, aquellos que Darío usaba y que eran la base del protocolo ciego, solo que este estaba claramente modificado. Al lado del LED había una etiqueta microscópica, casi borrada por el impacto, que solo pude leer forzando la vista en la luz tenue de mi celular. Atenuador de señal. Prueba B1.2. Mi corazón se disparó. Lo entendí todo. Alguien, o el propio sistema de Darío, había instalado un atenuador de señal en el coche, un dispositivo que enmascaraba o disminuía los datos críticos de forma selectiva antes de que llegaran al monitor central, para simular una estabilidad prolongada. Estaban forzando el protocolo a ser seguido, manipulando los datos para probar que la tecnología era infalible, incluso cuando el paciente estaba muriendo. El ego no era solo ciego, era criminal. Esa noche, no dormí. Me quedé en mi apartamento, con la cajita fría y pulsante sobre la mesa de la cocina, mirándola como si fuera una araña venenosa. Aquello no era solo un error. Era un sabotaje frío y calculado, hecho para validar una teoría. El protocolo ciego, por encima de la vida de un ser humano. Darío no era solo un egoísta. Era cómplice, o quizás, la pieza de un esquema mayor para probar la superioridad de los datos en detrimento del juicio clínico. La frase de Lucas, la frialdad está subiendo, ahora tenía un sentido horrible y literal. Él estaba sintiendo el efecto del fallo del monitor, amplificado por ese atenuador, que lo estaba forzando a parecer estable mientras moría. Era una forma de tortura tecnológica, donde la máquina decidía su destino de forma deliberada. Yo sabía que no podía simplemente llevar esa cajita a la auditoría. Darío, o quien estaba detrás de él, la haría desaparecer en 5 minutos y me acusaría de plantar evidencias. Necesitaba un plan que fuera tan inesperado y ruidoso como mi desobediencia en la carretera. Mi experiencia de años me enseñó que en situaciones de alto riesgo, la mejor defensa es un ataque rápido y directo, antes de que el enemigo pueda organizarse. El enemigo no era Darío en sí, sino la creencia ciega y arrogante en la infalibilidad de un sistema. Necesitaba no solo salvar mi carrera, sino probar que la vida de Lucas y mi intuición valían más que cualquier software que intentaban vender como el futuro de la medicina de emergencia. La adrenalina que sentía era la misma de un rescate, solo que el paciente, esta vez, era la verdad. Mi estrategia tenía que ser sucia, porque la de ellos fue peor. Necesitaba un escenario y testigos que no pudieran ser silenciados. Yo sabía que a la mañana siguiente habría la reunión semanal del comité de trauma, con la presencia de toda la junta directiva y, por supuesto, de Darío, que haría su presentación sobre el éxito de la implementación del protocolo ciego, fase 1. Era mi ventana de oportunidad. Pasé la madrugada en el cuartel, escondida en la sala de equipos, no porque estuviera autorizada, sino porque C me dio las llaves con esa mirada cómplice de quien sabe que se avecina una tormenta. Cogí un monitor portátil idéntico al que Darío usaba, y usando un viejo cable de interfaz que nadie más usaba, preparé la cajita atenuadora. No iba a simplemente mostrar el dispositivo, iba a hacerlo hablar. Conecté el atenuador al monitor de prueba y, en la pantalla principal, creé un loop de datos simulados de un paciente en shock leve. La misma lectura que Lucas presentaba al principio. El detalle bizarro y único que le añadí fue el sonido. Grabé el tic-tac de la cajita, el mismo que me perseguía en los sueños, y lo sincronicé para que, en lugar del sonido de alerta normal del monitor, emitiera ese ruido metálico y amortiguado. Era el sonido de la mentira, del fallo deliberado. Yo quería que la frialdad del sistema sonara tan real como el pánico de un rescate. Iba a llevar el terror de la carretera directo a la sala de reuniones fría y aséptica del hospital. Mi corazón latía al ritmo acelerado de una desfibrilación. A la mañana siguiente, estaba parada en la puerta de la sala del comité de trauma, sintiéndome como una extraña, vestida con mi chaqueta civil y cargando aquel monitor de pruebas viejo. El doctor Darío estaba en el atril,
impecable, con sus gafas brillando bajo la luz fría, y hablaba con la seguridad de un profeta sobre la eficacia del protocolo ciego y cómo había evitado intervenciones innecesarias, dando a entender que mi acción fue un error de principiante. Su ego llenaba la sala, tan denso que casi se podía masticar. Cuando empezó a exhibir el gráfico de Lucas, mostrando la presión que tardó en caer, la directora, una mujer dura llamada doctora Elena, hizo un gesto para que comenzara la sesión de preguntas y respuestas. Fue mi momento. Entré en la sala, deslicé el monitor que llevaba hasta la mesa central y lo encendí. La sala quedó en silencio cuando mi monitor empezó a emitir un sonido extraño. No el bip de rutina, sino el tic-tac metálico y amortiguado que había sincronizado, que parecía venir de una cámara de tortura. Darío dejó de hablar, la sonrisa arrogante congelada en su rostro, y miró mi monitor con los ojos desorbitados de quien ve caer su propia máscara. La pantalla mostraba el gráfico de estabilidad engañosa que él estaba exhibiendo, pero en la esquina inferior, un pequeño icono de dispositivo externo activo parpadeaba furiosamente y el tic-tac se intensificaba. Yo no grité. Mi voz salió tranquila y firme, como la de un cirujano dando una orden. «Doctor, Darío, antes de celebrar la eficacia de su protocolo, la auditoría debería considerar el atenuador de señal, prueba V1.2, encontrado en la escena del accidente, que estaba forzando la estabilidad del paciente Lucas en sus monitores. Este tic-tac es el sonido de la máquina que casi lo mata, enmascarando una hemorragia masiva. Es el sonido de la frialdad subiendo, doctor». Y con un movimiento rápido y ensayado, extendí la cajita fría y pulsante en su dirección. La reacción de Darío no fue de día. Negación histérica. Fue algo mucho más aterrador. Se quedó mudo. Su rostro, que antes tenía el brillo de un orador exitoso, se puso de un tono amarillo verdoso, el color exacto de la bilis, y retrocedió un paso, tropezando con la mesa. La directora, doctora Elena, cogió la cajita atenuadora de mi mano, le dio la vuelta, examinando la etiqueta microscópica y sintiendo la extraña pulsación fría. El tic-tac del monitor llenaba el vacío que el silencio de Darío había creado, y era ensordecedor. Miré a la audiencia de médicos y administradores, y vi en cada rostro la misma cosa. El shock de quien percibe que su fe en la tecnología fue traicionada por un acto de arrogancia humana. Yo no necesitaba decir nada más. La máquina que tanto idolatraba estaba, en ese momento, testificando contra él. Darío intentó recuperar la compostura, carraspeando y diciendo con voz temblorosa: «Eso es un montaje, una represalia por la suspensión. No tengo idea de qué es ese dispositivo, y usted violó las normas, Carmen». Pero era demasiado tarde. Me incliné sobre la mesa, manteniendo contacto visual directo, y dije la única cosa que un paramédico de verdad sabe. «Yo no violé nada, doctor. Yo salvé la vida de Lucas. Usted, en su sed de probar la infalibilidad de su protocolo ciego, plantó un bug que enmascaraba su hemorragia, forzando la realidad a adecuarse a su gráfico. Lucas casi muere por su ego. Y la única evidencia que importa es que él está vivo hoy, porque un ser humano desobedeció a su máquina». La doctora Elena hizo una señal, y los guardias de seguridad, que nunca se dejaban ver en esas reuniones, aparecieron silenciosamente. Darío fue escoltado fuera de la sala, sin decir una sola palabra, solo con esa mirada vacía y humillada. Su caída fue más silenciosa que cualquier sirena. La investigación que siguió fue dolorosa, revisando cada informe y cada línea de código del tal protocolo ciego, pero la prueba estaba allí, fría y pulsante, en forma del atenuador. Descubrieron que Darío, en una maniobra desesperada y secreta para garantizar la aprobación de su sistema revolucionario, había intentado eliminar los fallos de monitoreo en campo a través de esa trampa. 2 semanas después, fue despedido y se abrió una investigación criminal por manipulación de datos en situaciones de riesgo de vida.
Para mí, la suspensión fue revocada, y volví a mi puesto, pero la historia ya lo había cambiado todo. Nunca más vi a Darío, y el protocolo ciego fue sumariamente descontinuado, etiquetado como un error costoso y peligroso de optimización de recursos. Lucas, felizmente, se recuperó totalmente, y meses después me envió una tarjeta postal con la frase «Gracias por haber escuchado el tic-tac». Esa frase, para mí, fue la verdadera absolución. Hoy, todavía cojo la ambulancia con C, todavía bebo café frío y la rutina volvió, pero ahora existe un respeto silencioso por el factor humano en nuestro cuartel. La lección que quedó es que la tecnología es una herramienta, no un dios, y que ningún algoritmo, por avanzado que sea, superará el olor frío de la muerte inminente. Y, a veces, para salvar una vida, necesitas enfrentarte al ego ciego de quien cree que puede controlar el caos con un monitor.